Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio dedicado a la palabra de Dios. Antes de sumergirnos en las profundidades de Proverbios 1, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Sus comentarios y testimonios son una bendición para todos nosotros, así que no duden en compartirlos. Y si este mensaje toca su corazón, por favor, compártanlo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Hoy vamos a explorar juntos el primer capítulo del libro de Proverbios, un tesoro de sabiduría divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Este libro, escrito en su mayor parte por el rey Salomón, nos ofrece consejos prácticos y profundos para vivir una vida que agrade a Dios y nos beneficie a nosotros y a quienes nos rodean. Comencemos leyendo los primeros versículos de Proverbios 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir instrucción sobre prudencia, justicia, equidad y rectitud, para infundir sagacidad en los inexpertos y a los jóvenes conocimiento y discreción. Que escuche el sabio y aumente su saber, y el entendido adquiera capacidad de discernir para entender proverbios y dichos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Estos versículos nos presentan el propósito del libro de Proverbios. Es como si Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, nos estuviera invitando a un banquete de sabiduría. Pero, ¿quién fue Salomón y por qué deberíamos prestar atención a sus palabras? Salomón era hijo del rey David, un hombre según el corazón de Dios. Cuando Salomón se convirtió en rey, Dios le apareció en un sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera. En lugar de riquezas o larga vida, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esta elección agradó tanto al Señor que le concedió no solo sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. Imaginen por un momento que están en la corte del rey Salomón. Personas de todo el mundo vienen a escuchar su sabiduría. Reyes y reinas viajan grandes distancias solo para hacerle preguntas y oír sus respuestas. Y ahora, a través de este libro, tenemos acceso a esa misma sabiduría. Pero la sabiduría de Salomón no era suya propia, era un regalo de Dios, y Salomón reconoció esto. En el versículo 2, vemos que el propósito de estos proverbios es adquirir sabiduría y disciplina. La palabra hebrea para sabiduría aquí es chokma, que implica no solo conocimiento, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde sabemos lo que deberíamos hacer, pero nos falta la disciplina para hacerlo? Tal vez sepamos que deberíamos perdonar a alguien que nos ha herido, pero nos aferramos al rencor. O tal vez sabemos que deberíamos ser más pacientes con nuestros hijos o nuestros padres ancianos, pero nos encontramos perdiendo la paciencia una y otra vez. Estos proverbios no son solo para adquirir conocimiento, sino para transformar nuestras vidas. Me recuerda a la historia de José en el libro de Génesis. José era un joven que recibió sueños de Dios, pero le faltaba la sabiduría para saber cómo y cuándo compartirlos. Esta falta de discernimiento lo llevó a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sin embargo, a lo largo de sus pruebas en Egipto, José creció en sabiduría y discernimiento. Cuando finalmente se enfrentó a sus hermanos años después, tuvo la sabiduría para perdonarlos y ver cómo Dios había usado todas sus experiencias para un propósito mayor. El versículo 3 nos dice que estos proverbios son para recibir instrucción sobre prudencia, justicia, equidad y rectitud. Estas no son solo palabras bonitas, son los pilares de una vida bien vivida. La prudencia nos ayuda a tomar decisiones sabias. La justicia nos guía en nuestras relaciones con los demás. La equidad nos recuerda tratar a todos con imparcialidad, y la rectitud nos mantiene en el camino estrecho de la integridad. Pienso en el rey David, el padre de Salomón. David cometió errores terribles en su vida, incluyendo adulterio y asesinato. Pero cuando el profeta Natán lo confrontó, David tuvo la sabiduría de reconocer su pecado y arrepentirse. Su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51,
es un hermoso ejemplo de cómo la sabiduría puede llevarnos de vuelta a Dios, incluso después de haber caído. El versículo 4 dice que estos proverbios son para infundir sagacidad en los inexpertos y a los jóvenes conocimiento y discreción. Esto me recuerda que la sabiduría no es solo para los ancianos. Dios quiere que incluso los jóvenes e inexpertos caminen en sus caminos. Pienso en el joven Samuel, que desde niño aprendió a escuchar la voz de Dios. O en el joven Daniel, que tuvo la sabiduría y el coraje de mantenerse fiel a Dios en una tierra extranjera. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o nietos? ¿No desean que crezcan con sabiduría? Estos proverbios son un regalo que podemos pasar a las generaciones más jóvenes. En un mundo donde la información está al alcance de un clic, necesitamos más que nunca enseñar discernimiento y sabiduría. Los versículos 5 y 6 nos recuerdan que el crecimiento en sabiduría es un proceso continuo, que escuche el sabio y aumente su saber, y el entendido adquiera capacidad de discernir, para entender proverbios y dichos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Incluso si hemos caminado con Dios durante décadas, siempre hay más que aprender. Me hace pensar en Moisés, quien a los 80 años todavía estaba aprendiendo de Dios. O en Pablo, quien después de su dramático encuentro con Cristo en el camino a Damasco, pasó años estudiando y creciendo en sabiduría antes de comenzar su ministerio. Ahora, pasemos al versículo 7, que es fundamental. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este versículo es como la puerta de entrada a toda la sabiduría de Proverbios. El temor del Señor no significa estar asustado de Dios, sino tener un profundo respeto y asombro por Él. Es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Pienso en Job, un hombre que pasó por terribles sufrimientos. A lo largo de su prueba, Job cuestionó a Dios, pero nunca perdió su temor y respeto por Él. Y cuando Dios finalmente le respondió, Job dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Este es el tipo de temor del Señor que es el principio de la sabiduría. Por otro lado, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cuántas veces hemos visto esto en nuestras propias vidas o en las vidas de otros? Personas que piensan que lo saben todo, que rechazan el consejo y la corrección. Me recuerda al rey Roboam, el hijo de Salomón, que rechazó el consejo de los ancianos y escuchó a sus jóvenes amigos, lo que resultó en la división del reino. Los siguientes versículos, del 8 al 9, son una hermosa exhortación. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Adornarán tu cabeza como una corona de gracia y serán como un collar para tu cuello. Estos versículos nos recuerdan la importancia de honrar a nuestros padres y aprender de ellos. En una época en que la sabiduría de los mayores a menudo se descarta, estos versículos son un recordatorio crucial. Pienso en Timoteo en el Nuevo Testamento, cuya fe fue nutrida por su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo elogió esta herencia de fe, mostrando cómo la sabiduría puede pasarse de generación en generación. Pero también reconozco que no todos han tenido padres sabios o amorosos. Si ese es tu caso, recuerda que Dios es el Padre perfecto, y su palabra puede ser la instrucción y enseñanza que quizás no recibiste en tu hogar. Los versículos del 10 al 19 nos advierten sobre las malas compañías. Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, embosquémonos para matar, acecharemos sin motivo al inocente. Esta advertencia es tan relevante hoy como lo era en los tiempos de Salomón. Las malas compañías pueden llevarnos por caminos peligrosos. Pienso en Amnón, el hijo de David, que siguió el mal consejo de su amigo Jonadab y terminó cometiendo un acto terrible contra su hermana Tamar. En nuestros días, las malas compañías pueden no ser solo personas físicas, sino también influencias en las redes sociales, programas de televisión o música que nos alejan de los caminos de Dios. Debemos estar atentos y elegir sabiamente nuestras influencias.
Los versículos 20 al 33 presentan a la sabiduría personificada, clamando en las calles. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, grita en las esquinas de calles concurridas y proclama su mensaje en las puertas de la ciudad. Imaginen esta escena. La sabiduría no está escondida en un templo o reservada para unos pocos elegidos. Está en las calles, en las plazas, en los lugares públicos, disponible para todos los que quieran escuchar. Me recuerda a Jesús, la sabiduría encarnada, que enseñaba en las calles, en las sinagogas, en las orillas del mar, accesible a todos. La sabiduría advierte sobre las consecuencias de rechazarla, pero, puesto que cuando los llamé se negaron, cuando extendí mi mano nadie hizo caso, sino que desecharon todo consejo mío y no quisieron mi reprensión, también yo me reiré en su desastre, me burlaré cuando les sobrevenga lo que temen. Estas palabras pueden parecer duras, pero reflejan una realidad espiritual. Hay consecuencias por rechazar la sabiduría de Dios. Pienso en el rey Saúl, que repetidamente rechazó el consejo de Dios a través del profeta Samuel y terminó perdiendo su reino y su vida. Sin embargo, incluso en esta advertencia hay esperanza. La sabiduría sigue llamando, sigue extendiendo su mano. Dios, en su misericordia, continúa ofreciéndonos oportunidades para volvernos a Él y caminar en sus caminos. El capítulo concluye con una promesa: pero el que me escuche vivirá seguro y estará tranquilo, sin temor del mal. Esta promesa no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que tendremos paz en medio de ellas. Pienso en Pablo y Silas, cantando himnos en la prisión, o en los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que enfrentaron el horno de fuego con confianza en Dios. Queridos hermanos y hermanas, este primer capítulo de Proverbios nos invita a un viaje de sabiduría. Nos recuerda que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor, que debemos elegir cuidadosamente nuestras compañías e influencias, y que la sabiduría de Dios está disponible para todos los que la buscan. Ahora, permítanme compartir algunas reflexiones más profundas sobre cómo podemos aplicar estas verdades en nuestras vidas diarias. En primer lugar, consideremos el versículo 2, para adquirir sabiduría y disciplina. La palabra disciplina aquí es crucial. En nuestra cultura moderna, a menudo buscamos soluciones rápidas y fáciles. Queremos sabiduría instantánea, como si fuera un producto que pudiéramos comprar en una tienda. Pero la verdadera sabiduría requiere disciplina y esfuerzo continuo. Pienso en el atleta olímpico que se levanta cada mañana para entrenar, llueva o haga sol, o en el músico que practica durante horas cada día, perfeccionando su arte. De la misma manera, adquirir sabiduría requiere un compromiso diario con la palabra de Dios y la oración. ¿Cómo podemos cultivar esta disciplina en nuestras vidas? Sugiero establecer un tiempo diario dedicado a la lectura de la Biblia y la oración. Puede ser temprano en la mañana, antes de que comience el ajetreo del día, o por la noche, antes de acostarse. Lo importante es la consistencia. Recuerden, no se trata de leer grandes cantidades de texto, sino de meditar profundamente en lo que leemos y permitir que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones. El versículo 4 menciona infundir sagacidad en los inexpertos. Esto me hace pensar en la importancia de la mentoría en la vida cristiana. Todos necesitamos mentores espirituales, personas que han caminado más tiempo con el Señor y pueden guiarnos. Al mismo tiempo, todos estamos llamados a ser mentores de otros, compartiendo la sabiduría que hemos adquirido. Pienso en la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo se refiere a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. A través de sus cartas, vemos cómo Pablo guía a Timoteo, compartiendo no solo conocimientos teológicos, sino también consejos prácticos para el ministerio y la vida personal. ¿Tienes un mentor espiritual en tu vida? Si no, te animo a que busques a alguien maduro en la fe que pueda guiarte. Y si eres un creyente maduro, ¿estás invirtiendo en la vida de alguien más joven en la fe? Recuerda, la sabiduría que has recibido no es solo para ti,
sino para compartirla con otros. El versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Merece una reflexión más profunda. En nuestra sociedad, a menudo se ve el temor como algo negativo, algo que debemos superar, pero el temor del Señor es fundamentalmente diferente. Es un temor reverencial, un profundo respeto y asombro por quién es Dios. Pienso en el profeta Isaías, quien tuvo una visión de Dios en el templo. Su respuesta fue caer de rodillas y clamar: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». Este temor reverencial llevó a Isaías a una profunda humildad y a una disposición a servir a Dios. ¿Cómo podemos cultivar este tipo de temor en nuestras vidas? Sugiero pasar tiempo meditando en la grandeza y la santidad de Dios. Lean los Salmos, que están llenos de descripciones de la majestad de Dios. Contemplen la creación y maravíllense de su complejidad y belleza. Cuanto más comprendamos quién es Dios, más natural será tener un temor reverencial hacia Él. Los versículos 10 al 19 nos advierten sobre las malas compañías. Esta advertencia es particularmente relevante en nuestra era digital. Nuestras compañías, hoy en día, no son solo las personas con las que nos relacionamos físicamente, sino también aquellas que seguimos en las redes sociales, los podcasts que escuchamos, los programas de televisión que vemos. Pienso en Daniel y sus amigos en Babilonia. Estaban rodeados por una cultura pagana, pero eligieron no contaminarse con la comida y el vino del rey. De la misma manera, necesitamos ser intencionales sobre lo que consumimos en términos de influencias culturales. Les animo a hacer un inventario de sus influencias. ¿Quiénes son las personas que más influyen en su pensamiento y sus decisiones? ¿Qué tipo de contenido consumen regularmente en las redes sociales o en los medios de comunicación? ¿Estas influencias los acercan más a Dios y a su sabiduría o los alejan? La imagen de la sabiduría clamando en las calles, en los versículos 20 al 33, es poderosa. Me recuerda que la sabiduría de Dios no es algo abstracto o inalcanzable. Está disponible para todos nosotros, si solo elegimos escuchar. Pienso en la parábola del sembrador que Jesús contó. La semilla, que representa la palabra de Dios, se esparce generosamente, pero su eficacia depende del tipo de suelo en el que cae. De la misma manera, la sabiduría de Dios está siendo proclamada constantemente, pero depende de nosotros preparar nuestros corazones para recibirla. ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para ser receptivos a la sabiduría de Dios? Sugiero practicar el silencio y la soledad regularmente. En nuestro mundo ruidoso y ajetreado, a menudo es difícil escuchar la voz suave y apacible de Dios. Tomen tiempo cada día para estar en silencio ante Dios, para escuchar su voz a través de su palabra y en la quietud de sus corazones. La advertencia sobre las consecuencias de rechazar la sabiduría puede parecer dura, pero es un recordatorio importante de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Pienso en la parábola del hijo pródigo. El joven rechazó la sabiduría de su padre y eligió su propio camino, lo que lo llevó a la miseria. Pero la belleza de esta parábola es que incluso después de haber tocado fondo, el hijo pudo volver a la casa de su padre y ser recibido con amor. Esta parábola nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volvernos a la sabiduría de Dios. No importa cuánto nos hayamos alejado, Dios siempre está dispuesto a recibirnos y a guiarnos con su sabiduría. La promesa final del capítulo: «Pero el que me escuche vivirá seguro y estará tranquilo, sin temor del mal», es un hermoso recordatorio de la paz que viene de vivir en la sabiduría de Dios. Esta no es una promesa de una vida sin problemas, sino de una vida con propósito y dirección, anclada en la verdad eterna de Dios. Pienso en Pablo, quien escribió algunas de sus cartas más alentadoras mientras estaba en prisión. A pesar de sus circunstancias difíciles, Pablo experimentó una paz profunda que venía de su relación con Dios y su comprensión de la sabiduría divina. Queridos hermanos y hermanas, les animo a abrazar la invitación a la sabiduría que encontramos en Proverbios 1.
No es un camino fácil, pero es un camino que lleva a una vida plena y significativa. Permítanme compartir algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos aprendido. Primero, comprométanse a pasar tiempo diario en la palabra de Dios. No se trata solo de leer, sino de meditar y reflexionar sobre lo que están leyendo. Pregúntense, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué me está diciendo Dios a través de este pasaje? Segundo, busquen activamente la sabiduría en sus decisiones diarias. Antes de tomar una decisión importante, tomen tiempo para orar y buscar el consejo de Dios. No se apresuren a actuar basándose solo en sus emociones o en la presión de los demás. Tercero, rodéense de personas sabias y piadosas. Busquen mentores espirituales y amigos que los animen en su caminar con Dios. Al mismo tiempo, sean mentores para otros, compartiendo la sabiduría que han recibido. Cuarto, practiquen el discernimiento en lo que consumen en términos de medios de comunicación e influencias culturales. Pregúntense, ¿esta influencia me acerca más a Dios y a su sabiduría o me aleja? Quinto, cultiven un temor reverencial hacia Dios. Tomen tiempo regularmente para maravillarse de su grandeza y santidad. Que este asombro los lleve a una mayor humildad y disposición a seguir sus caminos. Sexto, estén atentos a la voz de la sabiduría en su vida diaria. Practiquen el estar en silencio ante Dios, creando espacio en sus vidas ocupadas para escuchar su voz. Séptimo, cuando se den cuenta de que han tomado decisiones necias, no se desanimen. Recuerden que Dios siempre está dispuesto a recibirlos de vuelta. Arrepiéntanse y vuelvan a sus caminos de sabiduría. Por último, confíen en la promesa de paz y seguridad que viene de vivir en la sabiduría de Dios. Incluso en medio de las tormentas de la vida, pueden experimentar una paz profunda que viene de saber que están caminando en los caminos de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz, que la sabiduría de Dios sea su guía en cada paso de su camino. Antes de concluir, permítanme orar por ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por estos proverbios que son lámparas para nuestros pies y luz para nuestro camino. Gracias por la invitación a la sabiduría que encontramos en este capítulo. Perdónanos por las veces que hemos confiado en nuestra propia comprensión en lugar de buscar tu sabiduría. Te pedimos que nos des un corazón receptivo a tu sabiduría. Ayúdanos a cultivar un temor reverencial hacia ti, a valorar tu instrucción por encima de las influencias del mundo. Danos discernimiento para reconocer la voz de la sabiduría en medio del ruido de nuestras vidas ocupadas. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje, que tu sabiduría guíe sus decisiones, que tu paz reine en sus corazones. Para aquellos que se han alejado de tus caminos, atráelos de vuelta a ti. Muéstrales tu amor y tu gracia. Que podamos ser canales de tu sabiduría en este mundo. Ayúdanos a vivir de tal manera que otros vean tu luz en nosotros y sean atraídos a ti. Que nuestras vidas sean un testimonio de la belleza y el poder de vivir según tu sabiduría. En el nombre de Jesús, nuestra sabiduría encarnada, oramos. Amén. Queridos amigos, recuerden que están invitados a dejar sus comentarios y testimonios. Sus experiencias pueden ser una gran bendición para otros. Y si este mensaje ha tocado su corazón, por favor compártanlo con alguien que pueda necesitarlo. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir más mensajes de la palabra de Dios. Juntos, podemos crecer en sabiduría y ser luz en este mundo que tanto la necesita. Que Dios los bendiga abundantemente. Hasta la próxima vez, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo.